Are you really having an extraordinary and happy life? Welcome to the Quantum Jump Podcast. Get ready to create new realities and powerful transformations with Dr. Rod Fuentes and his transformational Me Shine method, a blending of Western disciplines with a very advanced mental spiritual technology from the past in the Andes. That is AndesQuantumJump.com. Hola a todos y bienvenidos a Quantum Jump. Este es el Dr. Rod Fuentes. Déjame decirte que mi tema de hoy es la isla de la mente abundante. Al final de este programa tendrás las claves para conseguir una mente abundante, algo realmente escaso, sobre todo en estos días. A aquellos que son miembros de mi comunidad en Patreon, les voy a añadir un regalo especial. Si no eres miembro aún, hay un enlace en este video para que te hagas miembro, si así lo deseas. Llamé al programa La Isla de la Mente Abundante, porque cuando tengas este tipo de mente, o recuperes este tipo de mente más bien dicho, vivirás en una especie de isla, ya que la mayoría de la gente perdió este tipo de mente. Por lo tanto, vivirás una vida de abundancia como una isla u oasis, creando esa realidad con tu mente, en todas las áreas posibles. Mientras que otros a tu alrededor no lo hacen. Es una especie de isla, pero déjame explicarte que este es un estado mental que es natural para los seres humanos. Y mientras vivas en la isla de la abundancia, de la mente abundante, miles estarán a tu alrededor viviendo en su propio mundo de pobreza, escasez y dolor, creando también esa realidad de escasez y dolor con sus mentes. Continuarán viviendo en un estado mental tan antinatural que llamaré mente de escasez. Esa también es una isla creada por ellos mismos, según los 8 códigos de la vida que aprendí en los Andes chilenos cuando era muy niño. Digo que es artificial, porque nosotros innatamente, viviendo de forma innata en el útero de nuestra madre, no la teníamos. Desarrollamos esta mente de escasez después del nacimiento. Nosotros adquirimos ese tipo de mente artificial. Tuvimos que hacer algo para llegar allí. No estaba con nosotros en el vientre de nuestra madre. Entonces, nuestro trabajo será recuperar nuestro estado natural, cuyo recuerdo aún está en nosotros, en nuestra mente subconsciente. No lo hemos perdido. Y deshacernos de ese estado mental antinatural que tiene la mayoría de la gente y que fue algo adquirido, algo completamente artificial y completamente inventado. Y puedo ver que este tipo de mente antinatural y artificial es hoy peor que nunca antes. Y la prueba es que la investigación ha demostrado que desde la década de los años 50, 1950, nosotros como sociedad estamos más deprimidos, más suicidas y más estresados que nunca antes. Todo esto en total contradicción con aquella vida abundante, feliz, próspera y armoniosa que todos esperaban vivir en un nuevo milenio. Los números muestran que en los Estados Unidos solamente el 67% se considera infeliz, el 80% tiene hipotecas y vive estresado por el dinero, y el 30% tiene problemas de salud y obesidad, y hay un 40-50% de matrimonios rotos. Solo para mostrar algunos números, y estas cifras son pre-pandemia. Hoy seguramente es muchísimo peor. Quizás estás viviendo ahora mismo en ese estado de mente de escasez, o isla de pobreza, escasez, enfermedad, soledad y dolor. Y puedo decirte que solo cambiando tu forma de pensar, recuperando esa mente abundante natural que tenías antes de nacer en el vientre de tu madre, y la influencia, y antes de la influencia de los demás sobre ti, y manteniendo ese tipo de pensamiento, todo cambiará a tu alrededor.
Este es el primer código de vida que se me enseñó en los Andes chilenos, un gran maestro de los 8 códigos que he ido transmitiendo a través de mis libros y de estos programas. Comencé a estudiar y comprender estos códigos cuando solo tenía 12 años. Estos códigos provienen de una fuente desconocida, una civilización muy antigua que existió al menos 15.000 años atrás en los Andes, y los primeros ciudadanos de los Andes que los recibieron los mantuvieron pasándolos de boca a oído a otros guardianes de estos códigos, que prefiero llamar códigos de vida. Yo sigo viviendo los Andes chilenos y mi misión es transmitirlo una gran parte del año. Y mi misión es transmitirlos a los demás y con tanta generosidad como me los transmitieron a mí. Volviendo a nuestro tema, la abundancia se asocia generalmente con la idea de riqueza. Lo es, pero es mucho más que eso. También es salud y amor. Pero para alcanzar estos logros, lo primero y fundamental es recuperar y desarrollar una conciencia de abundancia y una mente abundante, la misma que disfrutábamos antes de nacer. Recuperar y desarrollar esa mente abundante nos permitirá alcanzar riqueza y prosperidad abundante, así como salud abundante, amor abundante y finalmente también relaciones exitosas con los demás. Si recuperas esta mente abundante, te transformarás por completo para comenzar a vivir una vida de maravillosa abundancia en todas las formas posibles, lo cual debiera ser el estado de todos los seres humanos que viven en este planeta, y no solo para unos pocos privilegiados como es el caso. Pero todo comienza con recuperar la mente abundante. De lo contrario, todas las otras abundancias, dinero, amor, salud, serán imposibles. O si por casualidad obtienes otras abundancias sin haber recuperado una mente sana y abundante, perderás esa abundancia. Estoy seguro de ello. No podrás retenerla. No podrás retener aquella abundancia, como les pasó a los que se ganaron la lotería o muchas otras cosas maravillosas y luego al poco tiempo volvieron a estar donde estaban antes de ese golpe de suerte. Por eso este tema es tan importante. Si lo piensas bien, no es lógico que se enferme una persona que cuida su cuerpo físico, su alimentación y en general su salud, o que siga enfermando. Tampoco es lógico que quien trabaja duro en varios lugares haciendo enormes esfuerzos y sacrificios laborales reciba poco dinero y siempre tenga escasez. ¿Por qué está pasando esto? Porque están tratando de resolver los problemas solo en el nivel físico, desde el nivel equivocado. Toda cultura o civilización humana vive inmersa en un conjunto de ideas o creencias comunes, lo que yo llamo una burbuja cultural o un paisaje cultural. A ese conjunto de creencias que comparten todos los individuos de la misma cultura o civilización, también lo llamo plataformas de realidad o plataformas de conciencia. Como seres humanos vivimos inmersos en una de ellas y no podemos escapar de ellas. Estos 8 códigos resumen las enseñanzas y la filosofía mental
espiritual de una civilización muy avanzada que existió frente a las costas de Perú y Chile hace unos 25.000 años y se hundió en el Océano Pacífico, dejando rastros de su existencia en antiguas construcciones realizadas con cientos de toneladas de piedras en lo alto de la cordillera de los Andes. Algo completamente imposible de ser replicado por nosotros hoy día, con toda nuestra tecnología y maquinaria. Pero dejaron algo aún más importante: los 8 códigos de la vida, que resumen su filosofía espiritual y su forma de vida, transmitidos de boca a oído hasta el día de hoy en los Andes. Son 8 palabras quechuas que puedes pensar tienen un poder mágico, como 8 talismanes de poder para transformar la vida de todos los seres humanos. En realidad, son 8 programas mentales que le dan un poder mágico y un carácter mágico a tu vida. ¿Dónde está el núcleo de esos códigos que los hacen tan poderosos? ¿Dónde está el secreto? Se señala en la enseñanza fundamental que dice que los problemas que enfrentamos deben resolverse en el nivel de la realidad en el que fueron creados, generalmente en un nivel superior al cual se manifiestan. Porque si intentamos resolver el problema solo en el nivel que se manifiesta, habrá solución temporal o ninguna. Y los códigos hacen eso, resuelven nuestros problemas al nivel en el que se crearon, o impiden que se creen nuestros problemas. Por esa razón son tan importantes y poderosos en esta nueva era para el mundo entero, para los Estados Unidos, para Europa, para los asiáticos, para los indios, cuando las soluciones a nuestros problemas, usando los métodos que aprendimos de nuestra civilización, han fallado por completo. Por eso, al combinarlos con la PNL, la hipnoterapia y el life coaching, como estoy haciendo yo en el método MeShine, llevan a esas disciplinas a un nivel que ni siquiera imaginaron sus creadores, que no conocían para nada estos 8 códigos de la vida. Ahora déjame decirte que el problema para una vida de escasez está en la mente, a un nivel más alto que el físico. El problema está en haber perdido el estado de mente natural que teníamos en el vientre de nuestra madre. Hay 2 cosas que crearon en nosotros nuestra mente artificial de escasez. Gustavo Le Cron, un gran psicólogo e hipnoterapeuta estadounidense, encontró las siguientes causas posibles de nuestras limitaciones mentales y emocionales. Primero, la imitación o identificación con otras personas de nuestra cultura que tuvieron muchas experiencias y creencias limitantes que nos transmitieron verbal o implícitamente. Y segundo, experiencias traumáticas del pasado. Nuestras propias experiencias traumáticas del pasado. Estas 2 cosas. Analizando la primera, se trata del paisaje cultural que heredamos de nuestra cultura y de aquellos individuos que nos rodearon en nuestros años de niñez e influyeron en nosotros. Si has tratado de mejorar tu salud y te resultó imposible, o trataste de ganar más dinero, pero todos los meses apenas llegas a fin de mes, hay algo que está pasando, y no en el nivel físico.
Y si has intentado encontrar el amor de tu vida, pero el amor te ha sido esquivo, y solo encuentras problemas en tu vida romántica, los 8 códigos de la vida explican claramente cómo se crean tus problemas y cómo se crean constantemente en un nivel superior al físico. El nivel de la mente, no el nivel físico, donde están los efectos, no las causas. Y también te enseñan cómo resolverlos en ese nivel. Eso es lo que los 8 códigos de vida que estoy compartiendo en estos programas y en mis libros y en mis entrenamientos nos enseñan y nos ayudarán a hacer. Nos enseñan las verdaderas reglas del juego de la vida para tener la oportunidad de finalmente comenzar a ganar. El guardián de los códigos usó esta analogía para ayudar a explicarme. A un elefante de circo, para domesticarlo, se lo encadenan a una estaca desde joven, y a medida que envejece, nunca saldrá del límite de esa vieja estaca. Lo han programado para que no pueda alejarse de ella. Tu mente igual está condicionada a límites impuestos por conceptos erróneos compartidos con la cultura en la que vives y las personas que influyeron en tu mente desde la infancia. Estas creencias e influencias culturales constriñen tu mente a los límites de esas creencias y se convierten en la frontera de tus logros. Tal como una caja de cartón pone límites al crecimiento de una tortuga que crece en su interior. El software es el límite para el funcionamiento de tu celular o de tu laptop o tablet. Asimismo, estas barreras mentales son los límites para tu mente, para tu felicidad y para tus logros. Entonces debemos deshacernos de estas influencias, de estos estados mentales antinaturales y artificiales. Debes deshacerte de ellos, porque antes de intentar verter agua nueva en un vaso lleno, primero debes vaciar ese vaso. Primero debes deshacerte de esa agua vieja. Y así como un pez no puede ver el agua en la que vive rodeado, tampoco tú puedes ver esas creencias y barreras defectuosas, porque tu mente funciona a través de ellas. Solo podrás hacerlo cuando alguien desde fuera de esas barreras te las muestre. Y ese es el trabajo que te va a ayudar a ser un guardián de los códigos, tal como me ayudaron a mí, el guardián de los códigos, que no vive atrapado en esos límites mentales tuyos. Cuando comienzas a comprender e imprimir en tu mente los 8 códigos de la vida, que serán el agua nueva que llenará el vaso de tu mente, también reconocerás esos graves defectos. Si ejecutas tu computadora portátil, tablet o teléfono celular con un software actualizado, con una versión más potente, ¿no va a funcionar de manera mejor y más eficiente? ¿No vas a obtener mejores resultados de ellos? Al adaptar los 8 códigos de vida, estos 8 códigos, las creencias obsoletas y tus límites ancestrales, culturales, quedarán completamente atrás. Y adoptarás un software mejor para tu mente, para obtener mejores resultados. Una mente y una vida natural y abundante.
Y por supuesto tus resultados mejorarán. Y comenzarás a vivir una vida que siempre quisiste, pero que nunca supiste cómo. Ahora recorrerás nuevos caminos de la vida, utilizando nuevos mapas, abandonando los anteriores, aquellos que son viejos, obsoletos y que ya no te sirven. Y peor aún, que te eran completamente ajenos y completamente artificiales y fabricados. Pero teniendo esta plataforma cultural defectuosa de ideas equivocadas, la mayoría de la gente piensa que sus problemas de dinero, salud o amor desaparecerán al trabajar más, al hacer un esfuerzo adicional o presionar más en lo físico. De acuerdo a los 8 códigos de la vida, están completamente equivocados. Y es por eso que no ven resultados reales, como mencioné al señalar algunos números antes. Simplemente viendo lo que está sucediendo ahora mismo en nuestra sociedad. Es importante resolver este problema y hacerlo en el nivel adecuado. Recuperar y desarrollar una mente abundante. Si queremos una vida abundante, no hay otra manera. Esa es la solución final a nuestros problemas de escasez. Recuperar y desarrollar una mente abundante. Solo entonces darás un salto cuántico en tu vida, un quantum jump. Entonces debemos hackear y deshacernos de esas ideas artificiales y falsas, de escasez tomada de una cultura limitada, de individuos que influyeron poniendo límites a nuestra mente desde nuestra infancia. Y luego agregar la comprensión de los códigos de la vida, o simultáneamente. Y puedo decirte que sé de lo que estoy hablando, porque yo tuve una experiencia muy extraña y desde la infancia muy poco común. Nací en una zona de los Andes chilenos donde tuve acceso a 2 culturas completamente diferentes. Fui profundamente influenciado por 2 figuras masculinas que también marcaron mi vida desde los 12 años. Ambos tenían muchas experiencias y creencias que me transmitían verbal o implícitamente todo el tiempo, pero eran diametralmente diferentes. Uno de ellos fue mi padre físico, y otro fue el que me transmitió la tradición de los guardianes de los 8 códigos. Sobre esto he escrito un libro que se llama Papá Espiritual, Pobre Papá, que la gente lo está adquiriendo en Amazon en este minuto a nivel global, en Europa, Estados Unidos, incluso en el Asia, y también por supuesto Latinoamérica en español, Hispanoamérica, España. Como mi padre físico, como todos los demás occidentales, tuvo una vida de sufrimiento y mucha lucha, con 5 hijos que alimentar y viajar todo el tiempo para mantener a su familia. El sufrimiento y la lucha fueron los elementos fundamentales en su existencia y el tema central de su vida. A eso le agrego el hecho que tuvo un padre severo y cruel, que lo golpeó mucho durante su niñez, siendo muy niño. Entonces yo tuve acceso a 2 culturas completamente diferentes desde una edad muy temprana, cuando mi mente se estaba recién formando. La cultura greco-romana, judeo-cristiana de mi padre, pero también, al mismo tiempo y simultáneamente, la cultura de los 8 códigos de la vida, de una civilización avanzada. En la cultura greco-romana, judeo-cristiana,
que recibí de mi padre y de mi familia tradicional de clase media chilena. Y en una escuela dirigida por profesores españoles europeos, como un chico europeo, pude ver claramente cuando me enseñaban el mito bíblico de Adán y Eva, expulsados del paraíso por haber comido el fruto prohibido y sentenciados desde entonces al sufrimiento y al dolor y a tener que ganarse el pan de cada día con el sufrimiento, con el sudor de la frente para siempre. Una idea terrible, espantosa, medieval, peor, llena de dolor y escasez. Y esa idea la reforzó todos los días mi padre, físico, por su propia lucha. Pero esta idea del dolor también se presenta en otras civilizaciones. Posteriormente me di cuenta cómo la oriental, con el karma, y los budistas con su concepto de sufrimiento, 4 nobles verdades. En la cultura andina milenaria, con sus 8 códigos milenarios, a través de la influencia que también tuve de mi papá espiritual, quien me enseñó los 8 códigos de la vida, pude darme cuenta que el mito de Adán y Eva no fue mencionado en lo más absoluto. Ni por un instante se habló sobre un castigo original a la raza humana. Esta historia simplemente no existió para esa cultura milenaria. Y mucho menos se hablaba de sufrimiento como la cultura oriental con su karma, o los budistas con las 4 verdades de la verdad del sufrimiento. Jamás se habló de eso. Al contrario, de nuestra civilización occidental o oriental, los 8 códigos que me enseñaron hablaban solo de la existencia de una energía universal, abundante, en enormes cantidades, disponible cada segundo para el ser humano, llamada Kausai. Esa es la palabra quechua mágica, Kausai, energía de existencia, con la que cada segundo el ser humano construye con sus pensamientos su mundo y crea tanto en su vida como en el universo o en el mundo entero. No solo lo usa el ser humano, lo usan también los seres divinos, y el creador de todo usó esta energía en la construcción. Esto se conoce, y me lo enseñaron, como el primer código de la vida. La energía de la existencia infinita, poderosa, creativa, inagotable, disponible en todo instante y en enormes cantidades infinitas a todos los seres humanos, a ti que estás escuchando este programa ahora mismo, y que responde plenamente a la intención del pensamiento de un ser humano, de forma automática. La única connotación de sufrimiento y dolor en la cultura ancestral del pasado de los Andes está relacionada con el hecho de que los seres humanos tienen libre albedrío y pueden hacer un uso inadecuado de esa energía. Ella puede pervertirse, pero solo el ser humano hace eso. Nadie más, solo el ser humano, de manera consciente o inconscientemente, y dañar al ser humano. Y en ese caso toma el nombre de Hushain. La energía Kausai toma el nombre de Hushain, destructiva. Y este es el segundo código de la vida. Entonces, la mejor manera es hacerse del limitado paisaje cultural occidental y poder dar un quantum jump, un salto cuántico, como se llama mi programa, como individuo, como sociedad, como civilización. Son los 8 códigos o palabras mágicas de esa avanzada civilización antigua, que se mantuvieron ocultos en lo alto de los Andes hasta estos días, preservados así, para que no se perdieran. He hablado de estos códigos en mis programas anteriores aquí en la radio. Lo puedes también encontrar en el archivo de mis programas en la radio Healthy Life y también en mis podcasts y en YouTube, en mi canal. Y también en mi libro, Papá Espiritual, Pobre Papá, recientemente publicado. Pero igualmente en los viajes transformacionales que dirijo con mis alumnos y que puedes enterarte a través del Andes Quantum Jump Institute.
andesquantumjam.com. Ahora, llegando a la segunda cosa que implantó esta idea de escasez y dolor y creó un estado antinatural de mente de escasez. Esas fueron nuestras experiencias traumáticas del pasado. Analizando esta segunda causa, nada ha sido más traumático en nuestras vidas que la experiencia de nacer. Aunque no lo recordamos, quedó grabado en cada una de nuestras células. Para entender esto, debemos remontarnos al pasado y al vientre de la madre. En un programa anterior he hablado de esto. Aquellos que ya me han escuchado tengan paciencia, pero está vinculado plenamente a este tema. Como hipnoterapeuta, cada vez que he tenido la experiencia de devolver a mis clientes o regresarlos en ese estado mental a su vida intrauterina, me he dado cuenta que dentro del útero, salvo muy pocos casos, existe una plena conciencia de abundancia, seguridad, protección y bienestar. En esos 9 meses se vive una vida perfecta, en un lugar perfecto, protegido de todo, con una sensación de abundancia, protección, seguridad y bienestar absolutos. El bebé, por tanto, vive una enorme certeza, protección, seguridad y abundancia. Todo lo que él necesita llega de inmediato. Todas las fuerzas externas, como las energías de la luz solar, el aire, el agua, todo aquello, la comida, cualquier otra fuerza o energía, pasan primero por el filtro de la madre, convirtiéndose así en la fuente materna absoluta y constante de todo. Se vive en una dicha absoluta. Como feto, tienes esa vida abundante que estamos tratando de recuperar en este programa, una mente abundante. Entonces esa mente está ahí, en tus recuerdos, lista para ser recuperada nuevamente. Está dentro de ti en este momento. Está, no se ha perdido. Esto no es algo que no sepas. Ese recuerdo está en tu memoria subconsciente allí. Entonces, todo cambia con el impacto traumático del nacimiento. Y debemos recuperar esa mente abundante con ciertos ejercicios que estoy regalando en estos programas. Una experiencia demasiado fuerte donde todo se pierde en unos instantes. El bebé siente que muere y luego aprende lo que es tener terror, estrés y angustia casi insoportable. Y como no comprende lo que está pasando, entra en un estado de desesperación, porque su abundancia, seguridad, protección se pierden en un instante de repente al nacer. Y lo único que quiere es poder regresar al vientre de su madre, lo cual es imposible. Allí nace la escasez, la idea de escasez, la mente de escasez, que debemos dejar de alimentar el día de hoy. Esa mente y también todas esas emociones de pérdida nacen allí. Es el momento en el que aparecen en tu vida. También el miedo al cambio, a los desafíos, a lo desconocido. A partir de entonces aparece el sentimiento de desesperación, la falta de esperanza, y se pierde la fe en el bien, y se obtiene la certeza del dolor y la escasez, la pérdida, y también nace el estrés. Más tarde, como adultos, viviendo nuestra vida cuando las cosas cambian, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, aparece este mismo tipo de pensamiento y reacciones que aprendimos al nacer. Es como volver a nacer con el trauma que significó para nosotros. Y cuando algo que no entendemos ocurre en nuestra vida, pasa lo mismo. Queremos huir, escondernos, cobijarnos, volver a la protección anterior,
va a reafirmar la idea de pérdida y escasez de nacer. Pero también va a influir otras mentes occidentales en la vida en nuestra infancia. Mi pobre papá siempre me protegió y quiso que supiéramos cómo sobrevivir en un mundo que él consideraba hostil, peligroso, de mucho esfuerzo y lucha. Era una persona honesta y ética, pero nunca acumuló riquezas y no me heredó nada físico, solo consejos para que, como él decía, pueda sobrevivir con éxito en un mundo hostil. Él no conocía otra forma. Mi pobre papá estaba atrapado mentalmente en la idea de lucha, escasez y sufrimiento típicas de nuestra cultura y civilización, con la bíblica expulsión del paraíso. Su propia experiencia en la vida reforzó esa idea. Él me animaba a sobrevivir en un mundo completamente hostil de escasez, con una mente de escasez, de sacrificio y sufrimiento. Mientras mi papá espiritual me enseñaba los 8 códigos de la vida, me hablaba todo el tiempo, por el contrario, de la infinita abundancia universal, y que el mundo era lo que yo hacía de él con mis ideas y pensamientos, que ponían en acción inmediatamente esas infinitas energías de existencia con mis pensamientos diarios, con los que podía construir un paraíso, y puedo construir el paraíso en el mundo físico, mientras los demás, por no saberlo, viven en la isla de su propio infierno. Uno era un experto en sufrimiento, escasez, competencia y dolor. El otro, por el contrario, era un experto en alegría, abundancia, colaboración y dicha. Los incas, que nunca conocieron el mito de Adán y Eva, la pérdida del paraíso, y nunca escucharon sobre el karma o la verdad del sufrimiento de los budistas, que transmiten con tanta fuerza, pero sí conocían varios códigos de la vida y los aplicaron en su imperio, lograron tanta riqueza en oro y plata que permitió a España entre 1503 y 1660, 157 largos años, solventar la mayor parte de sus gigantescas deudas con países europeos como Holanda, generadas por los gastos y los contratos que tenían contraídos desde la época de Felipe II de España. La gigantesca riqueza inca también ayudó al enriquecimiento de la ciudad de Boston, en Estados Unidos, a través de los piratas del Caribe, que robaban el oro y la plata que los españoles transportaban por las Bahamas y el río de la Plata, que reducían en Boston. Esa riqueza inca también le dio a la corona de Inglaterra, que incentivaba el asalto pirata a los barcos españoles, y así todo el oro que los españoles e ingleses traían a Europa para solucionar sus problemas económicos, su pobreza y la fortuna que los piratas llevaron a Boston durante el periodo 157 largos años, es menor aún que la cantidad de oro que el Perú produjo solo durante el año 2015. Me gustaría agregar el ejemplo de un amigo quero que creció, un indígena de las alturas, pero que conoció varios códigos de la vida, que creció en el conocimiento de esos códigos, que cuando llegó a Cusco a los 14 años no sabía hablar nada de español y que después de terminar la escuela secundaria trabajó lavando platos. Bueno, 20 años después de eso, además de haber hecho giras por Europa como celebridad y haber participado en el cine y haber sido nominado para un doctorado honoris causa en una importante universidad, hoy es una de las personas adineradas del Cusco, en Perú. A los 33 años yo mismo me convertí en la persona más próspera de mi familia, superando los logros de mi familia, y conseguí a esa edad ganar mi primer $1.000.000. Compré propiedades y viajé por el mundo, y seguí ganando, sin la ayuda de otros. Ni siquiera recibí ayuda económica de mi familia para completar mis estudios universitarios, porque mi pobre papá estaba atrapado en una situación de 5 hijos, a los que mantener y lleno de ideas de dolor, sacrificio y escasez. Por lo tanto no podía ayudarme, y en realidad esa ayuda para alguien entrenado en los códigos es completamente innecesaria. Lo que me inculcó mi papá espiritual da mejores resultados en la vida real. Sostener ideas de dolor, escasez y sacrificio materializa dolor, escasez y sacrificio en la vida. Y por el contrario, sostener ideas de abundancia y riqueza crea riqueza y todas las otras cosas que queremos. Es así de simple.
Hay un tercer factor que crea en nosotros una mente de escasez, y eso es algo de lo que también he hablado otras veces por su importancia, porque afecta en muchas áreas de nuestra vida. Se llama cerebro reptil. Varias veces lo he llamado el guardián del umbral o el terror del umbral. Es tan importante que la antigua civilización de miles de años atrás, que nos transmitió los códigos de la vida, hizo edificios que hoy son conocidos por los antropólogos como los templos de la serpiente, erróneamente llamados templos. Eran lugares de sabiduría. Tenemos esta herencia ancestral que intentará al principio impedirnos avanzar más. ¿Cómo apareció este cerebro reptil? Ya lo he mencionado en otros momentos cuando he hablado de los temores, del estrés, del desánimo, etc. Voy a repetir, y me disculpan los que ya me han escuchado, pero es importante, especialmente quienes no han escuchado esta información. En tiempos primitivos, lo que era familiar y conocido era lo único seguro y libre de peligro. Lo desconocido, extraño, incluso si era mejor, se consideraba peligroso. Porque vivíamos en ciudades amuralladas y no queríamos salir de esas paredes o conocer gente nueva porque era peligroso. Y ser rechazado por la tribu, el clan o la protección de sus muros muchas veces significaba la muerte. Hoy esos tiempos se han ido, pero los mecanismos quedaron, los mecanismos cerebrales quedaron. Entonces, si estamos acostumbrados a una vida de escasez, el cerebro reptiliano hará todo lo posible para evitar que desarrollemos una vida abundante y conozcamos una vida de abundancia, porque es desconocido para el cerebro reptil y produce terror. Los programas del cerebro reptil se activan cada vez que algo nuevo y desconocido llega a nuestras vidas, incluso si tal cosa es abundancia y felicidad. Y con ellos también nace el estado de miedo y estrés, desesperación, preocupación, en el cual viven constantemente millones de personas día a día. Y también es la razón por qué tantas personas que se enriquecieron ganando la lotería lo perdieron al poco tiempo. Todo porque el cerebro reptil estaba acostumbrado a la escasez y la pobreza. Y nunca disfrutó realmente esa nueva forma de vida, abundante, rica. Así que obligó al individuo a gastar todo ese dinero y regresar lo antes posible, a la seguridad de una vida de escasez y pobreza. Extraño, ¿cierto? Es así. Así funcionamos. Y podría mencionar ejemplos concretos con nombres y apellidos de esto que ha ocurrido en la vida diaria, pero sería muy largo. Por el hecho de ser algo desconocido, las alarmas de peligro del cerebro reptil se activan, y con ellas las emociones de miedo, estrés y ansiedad. Por lo tanto, este cerebro reptil puede impedirte avanzar hacia la abundancia y la felicidad, si hasta la fecha te has creado una vida infeliz. Él será un obstáculo en tu camino hacia una vida abundante en dinero, en salud o amor. Porque sin la escasez, la soledad, la enfermedad, la infelicidad y la tristeza, lo conocido para ti, el cerebro reptil considerará seguro para ti, mejor para ti, ser pobre, ser solitario, estar enfermo o infeliz, que avanzar a la abundancia y la felicidad. El cerebro reptil es un factor importante en una mente de escasez y una vida de escasez que tienen millones. Así nuestra mente y el cerebro reptil son los encargados de hacernos siempre volver a lo conocido y evitar lo desconocido. Y lo hacen incluso cuando eso familiar sea la miseria y el sufrimiento.
y nos mantiene en un tiempo circular que siempre nos trae lo mismo, aunque sea lo malo. Por eso le llamo el guardián del umbral. Algunos se preguntarán con asombro, ¿es posible que el cerebro reptil nos haga rechazar la abundancia, la felicidad y el éxito si son tan beneficiosos? Por supuesto que es así, por las razones que ya he explicado. La solución a este obstáculo es persistir y familiarizar al cerebro reptil paso a paso con cosas nuevas y diferentes. Mostrarle imágenes de lo contrario, para familiarizarlo con esas imágenes e ideas, pensamientos, para que le sean conocidas ahora, aunque sea a través de tableros de visión o visualizaciones mentales diarias, porque la mente no distingue una imagen de algo real. Eso ya está demostrado. Y aunque al principio se asuste al ver estas imágenes, será bueno porque lo acostumbrarás. Y el ejercicio que te enseñaré en el segmento final, si lo haces a diario, ayudará a tu cerebro reptiliano a acostumbrarse a lo que tú quieres y a no quedarse atascado en lo que conoce y que tú no quieres. Esta mente abundante es algo realmente escaso en estos días, donde todo el mundo se queja porque tienen una mente de escasez. El antídoto al gran obstáculo del cerebro reptil es familiarizarlo mentalmente a través de imágenes diarias constantes, incluso usando tableros de visión, como hacen muchos, cada día más y más con lo que sí quieres. No prestar atención al miedo por lo desconocido cuando aparece, ignorarlo, y con el tiempo te acostumbrarás a la abundancia, lo acostumbrarás al cerebro reptil, a la abundancia, y la infelicidad ahora le será desconocida. Esta es una de las formas seguras de recuperar tu mente abundante, esencial para una vida abundante, en dinero, salud y amor. Pero si no lo haces, el cerebro reptil te atrapará, te tiene atrapado, te empujará de regreso a su estado anterior de escasez, pobreza, soledad o enfermedad, con todas sus gigantescas fuerzas, como les pasó a los que mencioné anteriormente al ganarse la lotería o encontrar un hombre o una mujer adecuados y acabar con esa relación, destruirla, sabotearla, porque no estaban acostumbrados al dinero, ni al amor, ni a la felicidad. O aquellos que padecen una enfermedad crónica y subconscientemente no desean recuperarse, ya que ahora están acostumbrados a estar enfermos. Como hipnoterapeuta he visto muchos de esos casos que luchan para no recuperarse de nuevo, por los cambios que esto significa para sus rutinas y sus vidas. En estos mismos instantes estoy tratando a una chica bulímica que se resiste a dejar de ser bulímica, porque es lo que ha conocido los últimos años y le es familiar, y su cerebro reptil solo ha conocido esa vida estos últimos años, y por tanto incluso rechaza completamente todo lo que yo estoy haciendo, porque el cerebro reptil le tiene miedo a ese cambio. Si sigues los consejos e ideas que te estoy dando en este programa, el mecanismo de este cerebro reptiliano ahora funcionará para tu beneficio y no te perjudicará como antes. Haré un resumen completo de este programa, de lo que he hablado hasta aquí, sobre cómo creamos una mente artificial de escasez, que es antinatural. Primero, la identificación con otras personas de nuestra cultura que tenían muchas experiencias y creencias de escasez que nos transmitían de forma verbal o implícita. Se trata del paisaje cultural que heredamos y que forma parte de nuestra civilización y nuestra religión, y de aquellos individuos que influyeron en nosotros en nuestros años de niñez. Yo ya conté que, habiendo tenido dos padres en mi experiencia personal, enseñándome dos realidades completamente diferentes, diametralmente opuestas, uno criado en la cultura occidental y el otro en las tradiciones milenarias de los 8 códigos de la vida, y dediqué un libro completo a este tema que puedes encontrar en Amazon, llamado Papá Espiritual, Pobre Papá. Puedo ver claramente las fallas en nuestra cultura occidental, compartida por la mayoría de la gente occidental, y se oponen diametralmente a los 8 códigos de la vida. Las ideas occidentales, basadas en una mente de escasez y artificial, nos ofrecen lo siguiente.
Primero, una idea de escasez, dolor y pérdida. Segundo, que somos víctimas y dependemos de poderes externos. Todas estas son falsedades. Tercero, tener que luchar contra la escasez, la pobreza, la enfermedad y la soledad. Cuarto, todo está constantemente luchando, especies, naturaleza, vida. Esto ya lo he visto, pero en detalle y con absoluta dedicación y detención en mi libro Papá Espiritual, Pobre Papá. Por el contrario, los 8 códigos de la vida nos ofrecen, al contrario, y que están basadas en una mente abundante, natural, nos entregan las ideas de, primero, abundancia ilimitada en todas partes a través de una energía llamada existencia o kausai, energía de existencia, a través de la cual se crea todo lo que existe, el dinero, el amor, la salud, las relaciones excelentes y armónicas entre las personas. Y que esta energía sostiene todo lo que está disponible en el ámbito físico. Cada segundo para nosotros lo está creando y lo está manteniendo. Este es el primer código de la vida. Segundo, que somos creadores de todo lo que queremos. Se desprende de este código, ¿cierto? A través de esa energía. Por lo tanto, no dependemos de ningún poder externo en lo más absoluto. Tercero, no tenemos que luchar con nada, como la escasez, pobreza, enfermedad, soledad, porque son artificiales. Como son artificiales, solo tenemos que dejar de crearlas, porque son artificiales, son creadas. Se deshacen por sí solas al dejar de sostenerlas, porque son artificiales. Si vivimos en escasez, pobreza, enfermedad, soledad, es solo porque los hemos creado a través del primer código de la vida, kausai, energía de existencia, con una mente artificial de escasez y pobreza. Y debemos dejar de hacer eso y enfocarnos en sus opuestos. Y la escasez, como es artificial, se va a deshacer sola, va a caer por su propio peso. Cuarto, nada está luchando, excepto los seres humanos, por ignorancia. Lo contrario es lo real, la colaboración de los opuestos. Los contrarios no luchan, sino que colaboran. El calor equilibra el frío equilibra el calor, la oscuridad equilibra la luz. Demasiada luz nos enceguece, demasiada oscuridad nos enceguece también. El término medio es lo correcto. Se ayudan entre ellos, no están en guerra, se equilibran y colaboran mutuamente. Y en la tradición de los 8 códigos se llaman Yanantins. Y las experiencias traumáticas del pasado, que es lo siguiente. La experiencia traumática de nacer. La pérdida de bienestar y la abundancia que se disfrutó en el útero se perdió un instante. Esa es una experiencia traumática que también genera una mente de escasez. Tenemos que liberarnos de esa experiencia. Y tercero, nuestro cerebro reptil, del cual hablé en el segmento anterior, que nos empuja a regresar a nuestro estado anterior de escasez, pobreza, soledad, enfermedad, con todas sus gigantescas fuerzas. Ese es el resumen de todo este programa. Ok, este es el Dr. Ross Fuentes. En mi programa Quantum Jump, Salto Cuántico en Healthy Life, volveré con un material interesante en inglés el próximo viernes a las 11 de la mañana y las retransmisiones al español los días domingos en mi programa de YouTube, en mi canal, aplicación de los 8 códigos de la vida para tu vida, y nos encontramos la próxima semana. Para aquellos que son miembros de la comunidad, a continuación encontrarán entonces audio, el regalo mío por el aporte mensual que ellos hacen a la comunidad y que viene a continuación. Ya sabes que si deseas hacerte parte de esta comunidad, hay un enlace en este mismo video. Thanks for listening to the Quantum Jump Podcast. If you enjoyed our content and Dr. Rod Fuentes' transformational Mishai method, please share it with others. And if you really want to enhance your life, you're welcome to join our transformational journeys, guided by Dr. Rod Fuentes. Visit our website, andysquantumjump.com, and take a quantum jump. Thanks again, and see you next time.